organizado. Escuelas en movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en movimiento. Escuelas en movimiento. Un espacio para difundir las acciones de autogestión escolar, ambiental y de lucha social del Magisterio Popular organizado. Escuelas en movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en movimiento. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, estimados cibernautas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Hoy es 3 de julio, son las 3 de la tarde y comenzamos con Escuelas en Movimiento, un programa de Comunicadores MX. Saludamos con mucho cariño, con mucho respeto a todos los que nos ven en este momento y quienes nos verán en las redes sociales y en otros momentos. Vamos a comenzar con esta sección de noticias, pero una inicial es que está con nosotros Jessica Fuentes. Hola, ¿qué tal? En sustitución, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a este programa, Jessica. Un gusto. En sustitución de la compañera Vicky Lugo, a quien le deseamos todo el éxito en su andar, en su caminar. Donde quiera que estés, Vicky, un fuerte abrazo. Vamos a presentar a la compañera Jessica Fuentes, quien va ahora a apoyar este trabajo de difusión, este trabajo de comunicación. Jessica Fuentes ha sido estudiante de una de nuestras escuelas, de la Prepa 55, ahí participó del movimiento estudiantil. Sí. Y ella ahora está apoyando en este proyecto, haciendo precisamente ejercicio de su profesión. Dinos cuál es tu profesión. Estudié la licenciatura en filosofía y en la UAM. En la UAM Iztapalapa. En Iztapalapa. La UAM Iztapalapa. Estudiaste, ¿qué autores? Dinos uno, dos, que te hayan interesado. Pues me gusta mucho las escuelas helenísticas, es como mi pasión. Pero también Baruch Spinoza, todo aquello que tiene que ver con el ser. Ok. Este programa de Escuelas en Movimiento tiene la misión de visibilizar las experiencias, el conocimiento, las demandas y los proyectos de las escuelas autogestionarias. Las escuelas autogestionarias tienen una amplia tradición en el Estado de México, solo que durante el régimen pasado fueron invisibilizadas, prácticamente se les discriminó y se les ocultó, porque somos un sector magisterial que protesta. ¿Qué opinas de este sector, Jessica? Maestros que protestan, maestros que innovan en la escuela y que llevan de una u otra manera también a los estudiantes a la conciencia social. Sí, bueno, yo creo que lo que más tengo que destacar es que hacen accesible la educación pues a cualquier joven, ¿no? O sea, no le niegan el acceso a nadie. Justo, o sea, cuando yo entré a la institución, a la Prepa 55, nos tocó ir a algunas marchas, pero era la escuela que nadie quería, ¿no? Era la escuela a la que nadie quería ir, pero de la escuela que mayormente entrábamos a la universidad, ¿no? Con el examen de admisión. Sí, o sea, la experiencia es muy significativa porque, bueno, o sea, te das cuenta de que pues uno tiene que luchar por lo que quiere, ¿no? O sea, el gobierno no le dio absolutamente nada a esta escuela, sino que fueron los maestros y los estudiantes, incluso los padres de familia, quienes lucharon, salían a las calles a luchar por los derechos. Hoy no solamente se lucha en las marchas, en la protesta, sino también estamos haciendo un esfuerzo comunicativo para que entre las organizaciones, entre los maestros que tienen inquietud, pues hagamos este ejercicio de difusión y de intercambio. ¿Qué opinas de este paso que estamos pretendiendo dar en el movimiento de las escuelas? Yo creo que es muy importante porque justo como dices, nos han invisibilizado por mucho tiempo
y el hecho de que pues la sociedad, las comunidades se den cuenta de los logros que se han obtenido, pues es muy importante, porque a lo mejor dirían, no, pues la Escuela 55 la fundó y la hizo y todas las instalaciones las hizo el gobierno, ¿no? Pero pues detrás de ello hay una lucha enorme, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, darle visibilidad a estas escuelas, pero sobre todo a la lucha, ¿no? Al esfuerzo de los profes, de los alumnos y de los padres de familia, que pues siempre tenemos el apoyo también de ellos, ¿no? Pues muy bien, te damos la bienvenida a este Muchas programa, gracias, Jessica Fuentes. Vamos a tener además algunas cápsulas. Fíjate que el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa al temazcal. Okay. Vamos a hablar de esta técnica, de esta tradición, de esta espiritualidad, de esta concepción de mundo, de salud. Además de otras cápsulas, vamos a recibir también el video que tradicionalmente estamos ya presentando en torno a la acción ambiental de la compañera Rocío. Vamos a hablar de lo que está pasando en la UCICAM, decreto, esta modificación que está anunciándose desde días pasados por medio primero de Claudia Sheinbaum, la presidenta, y luego el secretario de Educación, aparentemente ya trascendiendo la reforma educativa peñanietista, pero nosotros vemos que es exactamente lo mismo. Vamos a hablar de esto después del corte. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica a todos. Fuentes. Gracias. Mandamos a un corte y nos vemos enseguida. Este 6 de julio, corre o pedalea en la 29ª carrera del Día del AI el Abogado. Corre 5 o 10 kilómetros o pedalea 10 o 20. Inscríbete ya en www.carrera2025.pjdomex.gov.mx. Prepárate para vivir la emoción y cruzar la meta. Bien, entonces continuamos desde Escuelas en Movimiento por Comunicadores MX. Y bien, nos tenías una noticia de UCICAM, ¿nos puedes contar? ¿Cómo no? La presidenta, a través de la mañanera, de la entrevista de todos los días, anuncia junto con el secretario de Educación que hay algunos acuerdos, algunos decretos de la Secretaría de Educación Pública para modificar en alguna medida el mecanismo de movilidad de maestros y maestras. Ahora los maestros y las maestras van a poder cambiar de escuela o cambiar de adscripción si así lo desean. Va a ser, dicen, un programa abierto o público, va a estar sujeto al escrutinio de todas las personas que lo deseen, y aparentemente comienza con la voluntad de cada quien, no entrando al sistema o a una plataforma específica para ello. Bien, disculpa que te interrumpa. Antes cuéntanos, ¿qué función tiene el UCICAM? Bueno, la UCICAM es un órgano administrativo de la SEP, la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras. Este órgano regula tanto la admisión como la promoción y el reconocimiento de los maestros y las maestras. Su función es que este proceso de regulación sea público, sea equitativo, sea transparente y que no se preste a la manipulación, es decir, que sea completamente legal, que sea completamente imparcial. Y este procedimiento ahora, de alguna manera, se enfila hacia la desaparición de la UCICAM. Así es como nos lo ha dicho la presidenta, y
Mario Delgado, porque recordarás que cuando estuvo en campaña Claudia Sheinbaum se comprometió a que desapareciera la UCICAM, sí, porque es el legado de la reforma peñanietista, reforma que toda la insurgencia magisterial rechazó en aquellos años 2012-2013 y que comprometió a Andrés Manuel López Obrador que no quedaría ni una coma. Ahí está todavía, desgraciadamente. Ahí continúa la UCICAM, ahí continúan los procedimientos y ahora, pues con estos acuerdos hay un pequeño paso a la desaparición. Y cuéntanos en qué va a consistir este nuevo mecanismo. Lo que nos dicen es que va a haber una plataforma en donde se van a dar a conocer las vacantes en todas las escuelas, tanto educación básica como educación media superior, y los maestros que deseen pueden incorporarse, pueden solicitar sus cambios de adscripción. Va a ser un proceso muy transparente en el que se va a incluso a tejer esta cadena de movimientos, porque en caso de que un maestro se mueva, tiene que dejar el lugar y alguien más lo puede ocupar. Entonces es una serie de movimientos en cadena, en cascada, que van a estar regulados por en este procedimiento. Me parece que ya comenzó esta posibilidad de solicitar. Es cuestión de verlo en la plataforma, supongo que de la UCICAM, de la SEP, y podrá ponerse en marcha. Bien, ¿y qué va a pasar con estas organizaciones como la CENTE? Buena pregunta, o sea, esa es la interrogante que no solamente dentro de la CENTE se tiene, sino también en los otros movimientos magisteriales de resistencia, de insurgencia. ¿Qué podríamos opinar? O sea, la UCICAM es, como decía, un órgano que se deriva de una ley, y esta ley no tenía más objetivo que supuestamente evaluar a maestros y maestras, que los procedimientos fueran apegados al conocimiento, nos decían, para mejorar la calidad educativa. Lo real es que implicaban procedimientos absolutamente oscuros, manipulados, y que tenían un espíritu punitivo, es decir, no querían evaluar, no querían mejorar la educación, querían imponer procedimientos a las maestras y a los maestros con una visión prácticamente de escuela particular, con una visión gremialista, pero en una perspectiva de los estándares que en el mundo se están manejando supuestamente de calidad, que no son para nada adecuados para nuestra realidad en México. Tiene que haber protesta. Ya la CENTE empieza a hacer algunas manifestaciones, algunos pronunciamientos, en el sentido de que no es nada, o sea, esta modificación en realidad no está yendo al fondo de las cosas. Claudia Sheinbaum ha dicho que se va a consultar escuela por escuela, así se lleve un año, es como dice, esta consulta para ver cómo sustituir a la UCICAM y todos sus procedimientos. Es tan sencillo, las escuelas, las instituciones tienen toda la capacidad de decidir cómo mejorar los procesos en atención a la problemática local que está viviendo los estudiantes. Cuando las escuelas tienen esta posibilidad de decidir, de organizarse y de dar solución a sus problemas, es como también tiene que operarse los mecanismos de admisión, de promoción, de reconocimiento de las maestras y de los maestros, o sea, la autogestión. Las escuelas pueden autogestionar perfectamente bien la solución de sus problemas, atendiendo la problemática que tienen las y los chicos, los estudiantes, los padres de familia, las ideas, las iniciativas que tienen ahí en la localidad. Si esto se acepta, no hay por qué tardarse un año, sería muy sencillo implementar esta gran transformación educativa. Esa es una idea que nosotros hemos expuesto. Pero vamos a interrumpir este tema, estimada Jessica, porque pasaremos a otro. A los temazcales. A los temas de este programa. Y uno en particular es el de los temazcales. Temazcali. Temazcali es una palabra náhuatl y para nosotros reviste particular importancia porque es un saber que se ha perdido
que se viene desdibujando en la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, pero que está cada vez más lejano, si no es que ya de plano ausente de la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué hablar del temazcal? Porque es una práctica ancestral que está completamente relacionada al saber de la escuela, al saber educativo. Saber ancestral, ¿no? El saber ancestral. Para entrar en materia, quiero anunciarles que aquí tenemos un libro maravilloso, Temazcal, que escribió Roque Lugo, que escribió Guillermo Castelán, y otro importantísimo autor, Humberto Tehuacatl. Es un libro que produjo la Universidad Autónoma Chapingo en el 2004, y que quiero compartirles, al menos a ver qué te parece, compartirles 3 fragmentos de este libro. Invito a todos los cibernautas, a quienes nos escuchan, a que lo lean, lo revisen. Nos dice estos 3 autores que la finalidad primordial del temazcali es devolver la unidad al ser humano, reintegrando al cuerpo con la mente, el alma y el espíritu, para hacer de él un ser fusionado con la naturaleza terrestre y con el universo en su totalidad. ¿Tú has estado en algún temazcal? Sí, claro, es muy fascinante. Es justo la palabra temazcali en náhuatl significa casa de vapor, y justo está diseñada como una especie de horno, allí de piedra e incluso me parece que es barro, ¿no? Puede ser barro. Bueno, a este temazcal que yo fui, solamente estaba construido la mitad de la estructura con tabique rojo, y de ahí arriba tenía como otra estructura que le echaban como cobijas y hule para que mantuviera el vapor. Pues fue bastante rica la experiencia, porque uno sale completamente nuevo, ¿no? Pues ya entras, tienes que pedir permiso al temazcal para poder entrar, y ya empiezan a meter pues las piedras de manera gradual, como lo vayan aguantando. Me parece que depende del temazcalero, ¿no? Y también depende mucho del temazcalero la experiencia que te lleves, la experiencia, incluso los cantos, y te otorgan la palabra también en algún momento, y ya pues tú puedes soltarte. Ahí quienes salen hasta llorando. Yo me acuerdo que lloré. Oh, mira, voy a leerles otro fragmento que a mí me fascina. Dice del libro de Temazcali: para quien practica el baño, este es un retorno al principio de la vida, donde se tiene contacto directo con las pasadas generaciones, y es un enfrentamiento para lo que se ha realizado en la vida. Es una ceremonia que coloca al ser humano en el centro de todo para que encuentre una respuesta a su vida. ¿Tiene sentido este texto en tu experiencia, Jessica? Sí, claro, sobre todo porque te encuentras contigo mismo. A pesar de que hay mucha gente dentro del temazcal, te encuentras contigo mismo, porque no hay para dónde hacerse. O sea, es la lucha con uno. Nos dice Roque, Guillermo, que la estructura o cuerpo del baño representa el firmamento, los planetas y el universo. El temazcal es una representación del interior de la tierra, es una cueva. Dijiste que es como un horno, aquí nos dicen que es como una cueva. ¿Piensas que hay quienes dicen que es el útero de la tierra? La panza de la madre, de la madre tierra. Ajá. Claro. Voy a leerte otro pequeño fragmento. Dice, la experiencia del temazcal es nacer a una nueva forma. Cuando se es capaz de ir así, hacia atrás, es cuando se reactivan todas las medicinas que están en el principio, en la memoria.
Esto es precisamente lo que para nosotros tiene alta relevancia. Si las y los chicos, desde niños, los jóvenes, tienen contacto con este saber, es precisamente recurrir a la memoria, y la memoria es sanación. La memoria es una posibilidad de sanar estos males que tenemos en el mundo y que apaciguan al corazón. Yo sí puedo decir, las experiencias que he tenido son experiencias que sí pacifican, te hacen más amable, más humilde, más sencillo. Tiene mucho sentido para que sea una práctica también educativa. La Prepa 55, junto con otras escuelas, el área Mayagüel, pudo construir 2 temazcales, y de eso vamos a hablar en un momento. Nos va a presentar la maestra Justa un pequeño video en el que se da a conocer estos temazcales del área Mayagüel que están en Santo Tomás Atipilhuasco. Pero antes vamos a una entrevista muy interesante que hizo nuestra compañera maestra Karen y el profesor Fernando Cruz. Son parte del equipo de Escuelas en Movimiento y van a entrevistar a Noel García. Él es temazcalero. ¿Fue ahí donde fue con este temazcalero? No, fue con otra persona. Lugar, sí. Para poder ver esta entrevista, ¿qué te parece si nos dices por qué recomendarías a jóvenes, a chicos, chicas, que vayan al temazcal? Bien, pues ya comentaba yo que había estudiado filosofía y creo que sí es importante que uno establezca esta conexión de mente-cuerpo, porque muchas veces pues nos dejamos llevar por las pasiones, ¿no? Por la concupiscencia. Y si lo conectamos con la mente, pues podemos regirnos, podemos autogobernarnos. Entonces yo creo que por eso lo recomendaría, porque es una experiencia fantástica que justo la da paso a la unión de estos entes. De estos elementos. Uh-huh. Pues vamos a la entrevista a Noel García. Adelante. Al entrar al temazcal sentí miedo, pero también respeto. Cada canto, cada palabra fue como un abrazo a mi alma. Salí con lágrimas, pero también con paz. El temazcal no solo me limpió el alma, también me reconectó con mis raíces. Hoy nos acompaña una persona muy especial, Noel García. Profe Fernando. Buenos días, Noel. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista para Escuelas en Movimiento, Comunicadores MX, y a todos nuestros seguidores y radioescuchas que nos acompañan también cada jueves a las 3 de la tarde en estas páginas de Facebook, diferentes redes sociales y también en YouTube. Muchas gracias, Noel, nuevamente. Bienvenido a este espacio. El temazcal en los últimos años ha comenzado a tener un auge, ¿no? Comienza a ser una herramienta, un método, una estrategia para los cuidados. Y pues existen muchas dudas, ¿no? Entonces, esta pequeña entrevista creo que justo nos ayudará para tener más referentes. A mí me gustaría que comenzáramos y que tú nos pudieras platicar un poco de cómo fue tu llegada al temazcal. ¿Qué es lo que te llevó a este camino y alguna de las anécdotas que a ti te hayan marcado en este tiempo? Aunque es una historia muy de mucha necesidad. Tenía un sobrino, vive aún, gracias al temazcal, que estaba enfermo de los riñones y los doctores le dijeron ya no hay forma de que mejores. Buscando medicina alternativa encontré con plantas medicinales, encontré el temazcal. Cuando encontré un lugar que se me hizo un lugar de respeto, me integré a ese temazcal hace unos 9 años, aunque ya no voy. Y es ahí donde nace primero la necesidad. Mi sobrino se acerca al temazcal, mejora. Después de ahí no me imaginé que este iba a ser mi modo de vivir, porque esto al final de cuentas
se convierte en un modo de vivir y lo integro a mi vida y ya llevo los 9 años que te comento. Entonces esa es la historia, la necesidad y verla verdaderamente un cambio. Qué hermosa es esta historia. ¿Y nos puedes contar cómo llegaste a este camino del temazcal? ¿Quién enseñó a preparar los temazcales, a seguir con todo esto? Me platican una historia de la montaña que se iban a la búsqueda de visión 4 días. La búsqueda de visión son 4 días, lo acabo de mencionar, pero es en ayuno total. No tomas ni agua, no tomas alimentos. Hay lugares donde es muy rudo, donde te dejan en el rayo del sol. Hay otros te ponen abajo de un arbolito, pero creo que como la esencia de eso es la meditación, el escucharte. Y me llamó la atención y me dijeron que ahí daban medicina y se curaba a la gente haciendo esas cosas. Le digo a un amigo que se llama Marcos, le digo, llévame ahí. Me conecta con Jorge Horta. Jorge Horta me lleva con Víctor Chávez y de ahí se abre un mundo de maestros. Muy bien. Qué interesante, sobre todo lo que tú marcas, ¿no? Un lugar que me pareció bastante serio, ¿no? Desafortunadamente, en medio de esta necesidad de la que tú nos platicas, que nos lleva a buscar métodos de cuidado, de recuperación, de experimentación, también existen lugares en donde hay una poca seriedad o se ve el temazcal con una cierta ligereza, ¿no? Entonces de repente pues comienza a suceder algo que no queda siempre claro, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes pueden participar en un temazcal? ¿Quiénes nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar, o simplemente es llegar y podemos entrar al temazcal? ¿Qué implica entrar a un temazcal? Okay. Antes de responderte esa pregunta, cuando estábamos hablando, se me vino a la mente algo que me dijo una vez un compañero cuando inicié en esto. Él me dijo, ve al lugar donde veas a las personas y quieras estar como ellos. Eso para mí es muy importante. Si vas a un lugar y de repente escuchas que están hablando mal de personas, digo, está bien, así funcionan y no me es relevante. Pero cuando tú llegas a un lugar y te dicen, aquí traje a mi mamá y se le quitó el dolor de rodilla, aquí traje a mi papá y se le bajó el azúcar. Entonces para mí ese contexto, que sea un contexto de medicina muy importante. Yo he visto mujeres, por ejemplo, embarazadas, que entran desde el principio hasta el final. He visto mujeres que le dicen los médicos, no puedes entrar, y entran. Presión alta, presión baja. Yo recomiendo que entren todos, solo deben de tener como un cierto cuidado en que no pongas en riesgo tu salud. Uno sabe cuando se te sube la presión de más, cuando se te baja. Y la otra es, para mí eso es mágico, porque rompe con los estándares. Nosotros esperamos que solo la medicina o solo esto obtengamos un resultado. Pero sin embargo, yo no estoy peleado con la medicina, pero creo y he visto muchos beneficios en el temazcal de muchas formas, y yo podría decir que entren todos. Nosotros hemos metido bebés, he metido a mis sobrinos de 3 años, de 2 años, a mi sobrino Uriel, que él tiene problemas de los riñones. Él ha entrado y lleva 3 años que no entra, por ejemplo, a un hospital, y son los 3 años que lleva entrando al temazcal. Y muchos dicen no puede entrar, y algo que ha sucedido es que los doctores dicen que él no puede orinar, y ha vuelto a orinar en pequeñas cantidades. Entonces para mí eso es como, a esa magia me refiero, que rompe con los estándares o rompe con lo que esperamos que debería de suceder. Muy bien. ¿Y qué tipo de beneficios puede sentir una persona al participar en una ceremonia de temazcal? Okay. Yo veo, en mi experiencia veo como 4 cosas que son súper importantes. La parte intelectual. Cuando estás adentro del temazcal,
cerramos todo, queda oscuro completamente. Entonces ahí no hay nadie con quien platiques más que contigo. Ahí no estás viendo, tengo un amigo que iba a estos grupos de AA y subía a la tribuna, ¿no? Y él decía, cuando subo a una tribuna, me arreglo, me veo en el espejo, me pongo guapo, voy planeando qué voy a decir. Pero cuando estás adentro de un temazcal, nadie te está viendo. Solo tú estás contigo. Cuando decía un abuelo, cuando cierro los ojos es cuando puedo verme. Entonces empiezo a escuchar mi intelecto, qué es lo que me dice. Yo les digo que cuando entran al temazcal van a escuchar al diablo. Porque una de las definiciones de diablo es el difamador o el mentiroso. Y entonces vas a escuchar a tu mente que te va a decir, está muy caliente, no puedo respirar, me voy a morir, me estoy poniendo mal. Todos estamos experimentando el mismo calor y todos estamos respirando, pero solo tu mente es la que está tratando de engañarte. Entonces trabajas en la parte intelectual, porque modificas creencias. La otra parte, en la parte emocional, cuando tú llegas a la catarsis, puedes gritar, lloras y hay una liberación emocional. Y la parte física pues tiene una ciencia. Al sudar yo podría decir, o muchos lo dicen también, que la piel se convierte en un tercer riñón. Liberas todas las toxinas, todo lo que no te funciona lo sacas a través de eso. El calor es vasodilatador, hace que circule la sangre en lugares donde ya no circulaba. Entonces eso va regenerando el cuerpo. Había un abuelo que nos decía que las piedras generan cierto calor, que es una radiación, que también es medicina. La radiación de las piedras, lo que haciendo la semejanza a los rayos infrarrojos, ¿no? Que sientes el calor, también de eso es medicina. Otra parte importante para mí es la parte espiritual. Más allá de religión, el conectarte con otras personas pues es una experiencia espiritual para mí. El conectarte con el fuego para mí es yo creo que la televisión llegó a suplir al fuego. El fuego dicen que es el corazón de las casas. Cuando tú vas a una cocina, ahí todos se reúnen, ¿no? Cuando hacía frío, ahí se reunían en el fuego a platicar. Entonces para mí esas experiencias son espirituales, el agradecer el agua, agradecer el fuego que estuvo presente, los árboles que de alguna manera se cortaron, se sacrificaron o vivieron, que entregaron, vamos a decirlo así muy amorosamente diríamos, que entregaron su vida para que tú estés en un temazcal. Todo ese ciclo que tuvo que existir para que llegara agua a tu casa, ¿no? Muy bien, No muy cabe la menor interesante. duda de que el temazcal es histórico, filosófico y científico. Las experiencias que se viven al interior se ven entrampadas en estos 3 o 4 cauces, ¿no? Porque hay uno más. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en los últimos años, con esto de el turismo y los paquetes que ya ofrecen para los turistas que quieren tener experiencias, diferentes, comienza el temazcal a ser incluido en estos paquetes. Para ti, que llevas 9 años como practicante del temazcal, que has conocido, reconocido, experimentado todo esto que nos estás platicando, ¿qué significa o qué te genera ver todo este mercado o ya el ofrecimiento como una mercancía que encierra el temazcal, que acecha el temazcal? Creo que parte de la escuela que hemos recibido, el temazcal se convierte en un hospital. Decía un abuelo, cuando tú metes mercadotecnia a un temazcal o un inipi, lo que haces es vender. Y si tienes que vender, significa que no estás haciendo un buen trabajo.
Porque como lo que te decía, no es lo mismo que alguien diga, yo vine y aquí se me quitó este dolor, y decir, de ahí traje a una persona más, y esa persona más te trae a otra persona. Entonces, esta es una retroalimentación de que estás haciendo un trabajo que está funcionando, más allá de bueno o malo, que está funcionando. Por una parte, lo veo bien, porque al final de cuentas, pues es una manera de difundir nuestra cultura. Y por otra parte, la intención de algunas personas, si te mueve el dinero, ni bueno ni malo, solo si te mueve el dinero, pues es lo que vas a obtener, dinero. Y vas a ir sobre de eso. Hay otros temazcales donde mueve la pasión, el servicio, el compartir. Y entonces vamos a obtener ese resultado. En ambos casos, podríamos decir que ambos están bien, porque al final de cuentas lo que están viviendo es su intención. Y de manera personal, si me dices, me gusta, no me gusta, lo haría, no lo haría o no lo hago. Muy bien. Bueno, ¿cómo enfrenta usted las ideas equivocadas o prejuicios de algunas personas que tienen sobre el temazcal? Especialmente cuando esto lo asocian con prácticas de ocultismo o brujería. ¿Cómo lo abordo? Sí, es muy común que a veces llegan personas que son religiosas y que es como en contra de la religión porque son cosas satánicas o estás adorando a otro Dios. Pero si nos vamos como a la historia, en la misma Biblia hay muchas historias en Levítico de sacrificios y de cosas que tú puedes decir que son satánicas hoy. Y esto no hablamos de dioses, para mí hubo una confusión. Cuando tú te montas unos lentes, yo les llamo occidentales, quieres ver estas cosas como algo de religión. No son dioses, son elementos que dan vida, son elementales. Son cosas que de alguna manera interactúan para que esto suceda como sucede. Y entonces es muy diferente decir estoy agradecido con el agua a decir yo adoro al Dios del agua. Si tú lo metes al Dios del agua, para mi manera de pensar estás ensuciando mi modo de vivir con tu religión. No estoy en contra de la religión, no, sin embargo sí creo que si yo llego con un tambor adentro de una iglesia a cantar en lengua lakota o en lengua náhuatl, o entro a un salón de testigos de Jehová, ellos me van a decir, Vete. ¿no? Claro que sí. Y entonces yo nomás les digo, si crees en Dios, está bien, rézale a Dios, habla con Él. Aquí hoy, este día, yo los invito a que solo sientan agradecimiento por el agua. Es bien diferente sentirte agradecido porque llueva, a sentir porque salió el sol, decir, qué rico, ya salió el sol, tenía frío. ¿Cuál es mejor, el sol, la lluvia? Ninguno es mejor que otro. Todos son necesarios, porque a veces dicen, no, adoraban al sol. No se adoraba al sol. Se estaba agradecido como un elemento, como el agua, como el fuego. Para mí esto solo se trata de agradecimiento, no se trata de religión. Y más que religión, para mí es un modo de vivir. Muy bien. Bien, ¿Qué comentario? pues vamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes de, a mí me gustaría, si en tu última participación pudieras incluir tu opinión con respecto a que en esas escuelas en donde existe una preocupación por tener un acercamiento hacia las comunidades, que a los estudiantes también se les esté brindando la oportunidad de conocer lo que es el temazcal y sus beneficios. Y en este caso también, como ya la última pregunta para concluir nuestra entrevista, es ¿qué mensaje le darías a quienes nos están escuchando, nos están viendo y sienten curiosidad por vivir esta experiencia? Yo les digo, cuando quieren entrar a un temazcal por primera vez, yo a veces le digo, te vas a morir, y les da miedo, y dicen, ¿por qué? ¿Está muy feo? Le digo, sí. Yo les digo, el temazcal para mí se convierte como en una inyección. O sea, te va a doler, posiblemente no te guste,
pero tienes que tener presente que te va a servir. Si vamos a estadísticas, si meto 100 personas a un temazcal con padecimientos, yo te podría decir que el 99% va a obtener un beneficio. Olvidándonos de la parte metafísica, espiritual, si crees en Dios, si no crees en Dios, si crees en los elementos o no crees en ello. Para mí el temazcal tiene una base científica que te va a funcionar. Si con lo que estás haciendo no te está funcionando el estar mejor, ya sea física, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente, date la oportunidad de entrar. Puede ser que tengas miedo, pero muchas veces ese miedo es el que te enferma afuera. Muchas veces ese miedo es el que te enfrenta, bueno, más bien el que te detiene, ¿no? Te chocas con el miedo y muchas veces te detiene a no hacer cosas. También te empodera también decir, aguanté las 4 puertas de un temazcal. O estaba súper fuerte y estuve sentado. Y eso va cambiando la psique, también te va empoderando y diciendo, pues sí puedo. Yo creía que no podía, pero sí puedo. Y si ese pensamiento lo trasladas de alguna manera a otra área de tu vida, decir, pues así como entré al temazcal y lo pude hacer, pues también puedo hacer esto. Para mí es un entrenamiento muy buenísimo. Entrar al temazcal, escuchar tu locura, sentarte y manejarla. Eso te va a funcionar en cualquier área de tu vida, de cualquier forma. Y yo siempre les digo, no me creas, pero pruébalo. Date la oportunidad. Yo les digo, el temazcal para mí es una de las mejores medicinas que existe, solo que necesitas para mí un año, a largo plazo. Los beneficios son cortos, pero son efectivos. Si tú tienes un dolor, si tienes alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, no sé, dale la oportunidad al temazcal, así como te digo, poco a poco, y yo te aseguro que en un año vas a encontrar una diferencia. Y lo he visto de muchas formas, voy a platicar de muchas historias. ¿Y qué en esta parte usted qué nos puede recomendar antes de poder entrar a un temazcal? O sea, si nos puede dar algo previo antes de entrar, ¿qué necesitamos tomar? ¿Un ayuno? Ok. La otra del temazcal, lo que les digo, el temazcal es una retroalimentación. El temazcal no te pone ni te quita nada que no lleves. Si tú llevas miedo, ahí va a salir. Si no has comido bien, ahí se va a ver. Si no has tomado agua, ahí se va a ver también. Si tú no has dormido bien, también se va a ver. Y entonces ahora para entrar a un temazcal, también es importante el prepararse. Si quieres vivir de esta forma, pues no puedes, por ejemplo, beber alcohol el viernes y el domingo entrar al temazcal. Tu sistema está comprometido con todo el alcohol, tu hígado está comprometido procesando el alcohol. Tus riñones ya los exprimiste. Entonces el temazcal también te va exigiendo cierta preparación. Lo que yo siempre les recomiendo, aunque yo no lo hago, ahorita te voy a decir por qué, es que no tomen agua. ¿Por qué? Si tú no tomas agua, por ejemplo, toda la noche, toda la mañana, entras en ayuno, entras al temazcal, lo que haces es exprimir al cuerpo y que las reservas de agua que tú tienes las absorbas y las sudes. Entonces, podemos decir que estás renovando tu reserva de agua. Yo no lo hago porque entro a varios temazcales. Entonces, sí ya se convierte de repente en un desgaste físico. Ya me pasó. También por recomendación me dijeron, pues toma agua durante los temazcales. Entonces yo les recomiendo el ayuno, el que no tomen absolutamente nada de agua y que se preparen, que no lo vean como solo una moda, porque también el temazcal, digamos que podría tener, en lugar de ayudarte, te podría afectar si tú no te cuidas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Noé. La verdad es que ha sido una entrevista muy ilustradora y creo que
Vamos a tener participaciones, llamadas, comentarios y seguramente que te estaremos volviendo a invitar para que nos aclares y podamos entablar una conversación sobre este tema. Sí, ahorita antes de la entrevista me estaba preguntando aquí algunas cosas y creo que se quedaron al aire. Al aire, pero podemos comentarlas de una manera... Sí, podemos comentarla, claro que sí, coméntela. Es que me preguntaba acerca de Ometeotl. Yo le decía, me van a quemar en redes sociales. Y le explicaba un poquito por qué. Hay un libro que pueden buscar, se llama Destronando a Ometeotl. Entonces, Ometeotl, le decía yo lo uso como una bandera, como fue la bandera de resistencia fue el estandarte que se creó en el camino. Como la ropa blanca, yo antes estaba en contra de vestirme de blanco, porque yo decía, ese uniforme fue el uniforme que dieron los españoles para diferenciar como a los esclavos. Nosotros no usábamos manta, era colorido. Si ustedes ven los códices, no están vestidas con pantalón de manta y guayabera. Yo decía, si se quieren vestir como nuestros abuelos, pues háganlo así. Pero un día un amigo que se llama Miguel nos dijo, yo me he visto de blanco porque respeto a esa gente, porque esa gente fue la que vivió en resistencia. Muy interesante. Y de Ometeotl, pues lo utilizo como ese estandarte de esa gente que creció en la resistencia. De hecho, el Ometeotl, un estadounidense lo registra y nace como competencia del dios masculino, y Ometeotl ahora es el padre-madre. Pero antes de eso existía Ipanemowani, Moyocoyani, que son términos totalmente diferentes. Y Tloquenahuaque, aquí lo apunté porque se me hizo interesante tu pregunta. Entonces, antes de que usáramos como el Ometeotl, había otros nombramientos, por así decirlo, y uno de ellos es el Ipanemowani. Dice que es aquel por el quien se vive. Es la energía que está en todas las cosas y hace que las cosas estén confluyendo. El Tloquenahuaque dice que es el dueño del cerca y junto. Es la cosa, yo así lo interpreto, que es como lo que está dentro y lo que está afuera. Hay una energía que está fluyendo y hay otra que está adentro y afuera. El cerca y el junto, interpreta eso de cerca y junto. Y el Moyocoyani es el que se crea a sí mismo. Y después está Ometecutli, Ometecíhuatl, los Tezcatlipoca. Y dentro de todo eso no hay, dentro de lo que yo conozco, no conozco un Ometeotl. El Ometeotl que conozco es el que nace en los 80s. Y entonces te decía, lo vemos como ese Dios, pero esto no tiene que ver con Dios. No tiene que ver con religión, porque ahora la manera de rezar cristiana la utilizamos en el fuego. Pídele al fuego, dile que te cure. Muy enriquecedor todo este tema, muy amplio, pero el profe Fernando, ¿qué? Sí, pues bueno, insisto, el temazcal encierra una filosofía, una historia y una ciencia, y es muy largo su andar. Necesitamos ir profundizando, y cómo vamos a poder profundizar a partir de las dudas y de las inquietudes. Insisto, yo creo que esta charla se tendrá que dar en otros diferentes momentos, en diferentes sesiones, y sería muy interesante quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que puedan escribir sus comentarios, sus dudas en la transmisión, en la página. Nosotros de ahí los retomaremos y se los podremos extender a nuestros entrevistados para que podamos entonces ir construyendo un diálogo a la distancia. Muchas gracias, Noel, nuevamente, profesora. Y Muchas pues gracias. Nos vemos en la próxima entrevista. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Estuvo fascinante, ¿no te pareció?
Muy bueno. Me encanta mucho cómo es su experiencia, cómo llega él a los temazcales. Justo yo he escuchado de varias personas que han entrado o que se han envuelto en esta forma de vida, justo por algún familiar que esté enfermo o que ellos mismos están enfermos. Él hablaba de que, como les decía, que te vas a morir, vas a sentir, ¿cómo voy a sentir? No, pues te vas a morir. Y yo lo asocio mucho con la experiencia que uno tiene con el ejercicio, ¿no? O sea, no es algo rico, ¿no? En el momento a lo mejor lo estás sufriendo, pero sales con un ánimo completamente distinto. Seguramente eso responde a procesos, no sé, físicos y neurológicos más complejos, porque igual, o sea, lo mismo pasa en el temazcal, no entras y estás sufriendo dentro, estás reflexionando, estás contigo mismo, pero sales completamente renovado y fortalecido. Bueno, y aquí voy a interrumpirte porque Jessica es atleta de alto rendimiento, ella es taekwondorina de cinta negra, segundo dan, y además practicas la halterofilia, ¿no? Sabe de lo que habla. Para mí también la entrevista fascinante. Obvio, tenemos detalles, no somos profesionales de la comunicación, no somos reporteros hechos todavía, pero la entrevista me parece está muy ligada al saber que es menester en nuestra sociedad rescatar. ¿Y dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en la escuela. En razón de esto es que construimos temazcales allá en el área Mayagüel, y a mí me tocó diseñarlos y me tocó participar de la elaboración del material, de la elaboración del diseño, del sistema de cimbra para poder construirlo. Les quiero compartir que hicimos un temazcal pequeño para 10 personas más o menos, con base de piedra, basamento de piedra, puerta dirigida al norte, y la cúpula se hizo de tabique rojo, de barro, con un aplanado externo y un aplanado interno. Ese no nos costó demasiado trabajo. Tiene un dren, de tal manera que el agua que se vierte se reaprovecha, no se tira, no se infiltra, se reutiliza el agua que se requiere para echarle a las abuelas, a las piedras incandescentes que deben ser de origen volcánico. Y el otro temazcal, que lo hicimos más o menos para 30 personas, un diámetro de aproximadamente 6 metros, ese nos costó mucho trabajo. Se hizo la base también con la puerta al norte y el ombligo hacia el sur al principio, de tal manera que las piedras, las abuelas se calentaban en la espalda, digámoslo así. Tuvimos que modificarlo, no funcionó como debía funcionar, y luego se puso nuevamente el ombligo al centro. Su base es de adobe. Hicimos el adobe, las estudiantes, los chicos, profesores participaron en la elaboración del adobe, luego en la colocación del adobe. Eso sí lo hicieron maestros albañiles, ellos son de la Sierra Norte de Puebla, con su expertise. Bueno, fue relativamente fácil, y quisimos hacer la cúpula de adobe, pero se nos cayó 2 veces. Se vino abajo como anunciando que algo estaba mal, ¿no? Así que inventamos un sistema de cimbra con base en triplay de madera. No funcionó. Tuvimos que hacer otro sistema de cimbra con solera, con metal, y con la intervención de un herrero, de José Luis. Así es como se pudo concretar, y ahí está funcionando bien. Y vamos a invitar a nuestros radioescuchas, a los cibernautas, a quienes estén interesados el próximo día 21 de julio. Lunes 21 de julio. Vamos a invitarlos, tendremos una temazcaleada allá en área Mayagüel, que está en Santo Tomás Apilhuasco. Esto es el municipio de Tepetlastoc. Municipio de Tepetlastoc. Y para precisamente ver estos temazcales, mirar lo que se está haciendo en el área Mayagüel, es que la maestra Justa, ella nos presenta una pequeña cápsula, de lo cual vamos a hablar un poquito al final, porque es toda una experiencia. A mí me gustaría también platicarles las experiencias que he tenido
pero será en otra ocasión. Por ahora vamos a ver esta cápsula. Adelante. Temazcali, área Mayahuel. El temazcal o temazcali proviene del náhuatl y significa casa de vapor, utilizada en muchas culturas mesoamericanas con fines terapéuticos y espirituales. En el temazcal interactúan los 4 elementos: agua, tierra, viento y fuego. La estructura del temazcal, generalmente de forma circular y construida con barro y piedra, se asemeja al cuerpo de la madre tierra, y el calor en su interior evoca el calor del útero materno. El temazcal, creado para estudiantes, docentes y comunidad en general. Les esperamos. Sí, bien, excelente trabajo el que hace la maestra Justa. Podemos ver en algunas de las imágenes que ya compañeros de la prepa 55, de la prepa 224, pues ya están viviendo esta experiencia. Es importante darles el acceso también para que ellos lo vivan, ¿no? Para que vean qué es lo que se siente. Sí, otra forma de hacer educación, acción ambiental. Y no solamente hay temazcali en el área de Mayahuel, es un proyecto innovador en el que se imparte ya preparatoria, bachillerato. Fue reconocida ya por parte de la autoridad educativa como módulo a distancia de la prepa 224, entonces se tiene primer y segundo grados para atender a los chicos, chicas que necesiten este servicio, pero además tenemos licenciatura, la licenciatura en Desarrollo Local Sustentable, la licenciatura en Administración de Empresas Comunitarias Sustentables, la licenciatura en Derecho Estratégico para la Defensa de la Lucha Social, la licenciatura en Pedagogía Comunitaria y la maestría en Desarrollo Local Sustentable. Estos servicios se imparten ahí en área Mayahuel e invitamos para que personas interesadas asistan el día próximo 21 de julio. A las 10 de la mañana va a haber una temazcaleada, va a haber una convivencia, se invita a todo interesada. Y vamos a continuar, si te parece bien, vamos a continuar para cerrar ya este programa y vernos en el siguiente con una cápsula, la segunda parte de El Invernadero del Gallito, un proyecto de educación ambiental que nos presenta nuestra compañera Rocío. Ella viene sistematizando el trabajo que se hace en los huertos urbanos, la producción agroecológica tan necesaria en nuestro mundo. Vamos a ver esta cápsula y con esto cerramos y nos despedimos. Bienvenida a este programa, Jessica, seas bienvenida y esperemos que te guste, que disfrutes tanto como lo hemos hecho quienes hemos estado aquí. Y agradecemos mucho la atención de nuestro público. Gracias, compañeras, compañeros del equipo de Comunicadores MX y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Este proyecto ha sido construido y rehabilitado en colectividad, gracias al esfuerzo y compromiso de profesores, estudiantes y actores sociales de la región. A través del trabajo comunitario, hemos recuperado y transformado el espacio con nuestras propias manos. Aquí, sembramos alimentos agroecológicos, los cuales posteriormente son vendidos dentro de la comunidad estudiantil de las preparatorias que participan en este proyecto. Más allá de la producción de alimentos, este lugar representa una apuesta por la formación de valores colectivos como la solidaridad, la corresponsabilidad y el cuidado del entorno.
Aquí se reconoce que los desafíos sociales y ambientales requieren de la organización comunitaria y la acción conjunta para generar soluciones sostenibles. Asimismo, este espacio funciona como escenario formativo para los estudiantes de las licenciaturas en Desarrollo Local Sustentable y Pedagogía Comunitaria, sede Quetzalcóatl, estudiantes de Pedagogía Comunitaria y Administración de Empresas Comunitarias Sustentables, sede Miravalle en Iztapalapa, quienes realizan aquí sus prácticas profesionales. Estas experiencias les permiten adquirir herramientas concretas para la planificación, implementación y evaluación de proyectos comunitarios con el objetivo de aplicar lo aprendido en localidades que enfrentan diversas problemáticas sociales y ecológicas. Nuestra meta, alineada con los principios de la nueva escuela mexicana, es que el Gallito se consolide como un proyecto escolar transformador, donde las y los estudiantes no solo desarrollen habilidades técnicas y agroecológicas, sino que también vivan la importancia del trabajo colaborativo, la participación activa y la conciencia planetaria. Aspiramos a formar juventudes con sentido ético, comprometidas con el bienestar colectivo y capaces de incidir positivamente en sus territorios. María del Rosario Chumal Hernández, soy de la licenciatura en Desarrollo Local Sustentable. Era recuperar estos saberes donde podamos enseñarnos a cultivar nuestros propios cultivos, puesto que cada vez con el calentamiento global y con menos espacios para poder llevar a cabo cultivos debido a la urbanización acelerada, descontrolada, pues sí, volver a tener espacios, aunque sea urbanos, pequeños, para poder volver a empezar